Final épica, rota la maldición y por tanto el Barça de nuevo, después de la pandemia, es campeón del mundo. Vamos a darle caña. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo. Victoria final tremenda del Barça y Veszprém. De hecho ha acabado con ese 31-30, con dos prórrogas, con poquitos goles, con ataques poco fluidos que vamos a empezar a analizar, como digo, este encuentro. Para mí, primer tiempo, 12-13 en el marcador. Sobre todo se ha visto que los ataques eran poco fluidos, los equipos estaban mucho más cómodos. En esos momentos de transición había ciertos ataques que le faltaba esa claridad, sobre todo Dickamen para mí ha sido, ese debe del Barça, no sé si es en la primera acción, de hecho viene de lesión, pero se empieza a tocar la pierna derecha y a partir de ahí se ve como Dika no va al 100% en cada acción. Tengo por aquí los datos, las estadísticas. Es un 4 de 13 para Dika. Seguramente no haya hecho esos guarismos en ningún partido de su carrera, pero bueno, también ha habido ciertos momentos donde ese típico balón que quema se lo acaba jugando él y acaba anotando. En defensa, creo que el Barça ha estado muy bien en esos momentos de contacto, con mucha ayuda sobre todo. Estaba por ahí Georgi Zikusa para darle ese típico cambio ataque-defensa a Dika. Como digo, poca claridad en esos ataques posicionales. Luego Sindrich se acaba lesionando, que de hecho es una acción un poco fea, a ver si no le pasa nada. Hablaba en la retransmisión de Sport 3 que a lo mejor algo ha afectado la rodilla, el menisco, no sé, fue un poquito ahí rara. Y en portería creo que empezó mucho mejor Rodrigo Corrales, pero creo que Nielsen acabó haciéndose el rey del partido. Nielsen, que recordemos, la temporada que viene va a estar en el Veszprém, es ese tipo de movimientos que en el balonmano ya tenemos bastante interiorizados, pero no dejan de ser muy raros en un deporte, ¿no? Como Nielsen le ha arrebatado a su próximo equipo este Mundial de Clubes. Como digo, 12-13 en el marcador, varias lecturas para mmí, sobre todo Antonio Carlos Ortega no confía mucho en sus centrales, ni en Makuc, ni en Petar Zikusa, ni por supuesto Seif Eldera. Juega con Blas Jans en ese puesto de central, un Blas Jans que lo hace absolutamente todo y lo hace todo muy bien. Creo que es un jugador muy inteligente que seguramente nos cueste verlo, ese tipo de perfil en la élite, porque es que en ataque te puede jugar tanto en el lateral como en el central. Es muy inteligente para asociarse con el pivote, es muy inteligente para penetrar ese carril de lateral derecho o penetrar entre poste defensivo y lateral. Desde el extremo prácticamente te anota absolutamente todo. O sea, no se le puede pedir más a un jugador de balonmano, solo le queda jugar de portero. La segunda mitad me gustó los momentos de Makuc. Sí que es cierto que le costó un poquito entrar en el partido, pero una vez que entra creo que le da esa claridad que le estaba faltando al Barça. Cuando Veszprém iba al contacto con un Dika, como ya sabemos que no estaba nada bien, estaba bastante renqueante, Enguesán que ya le lían bastante bien la jugada, esa trayectoria hacia el punto fuerte, muy potente, pero donde obviamente pues cuando lo haces 2-3 de forma repetida, al equipo rival pues no le cuesta tanto leerla, ¿no? Si no es, pues bueno, no es tan espontánea, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que el Barça estaba un poquito atascado en ataque, Makuc le dio una cierta frescura con una asociación mejor hacia el pivote, con ciertas fintas hacia el punto fuerte para generar esa ventaja, esas continuidades. Entonces, creo que Antonio Carlos Ortega ahí, para mí, le cuesta darle esa continuidad a unos centrales que no tiene prácticamente confianza en ellos. Se vio Petar Zikusa como juega, no sé, no llega a un minuto seguramente de juego, comete esos 2 minutos por esa acción defendiendo desde el exterior, sí, defensivo, y a partir de ahí no juega nada más. Seif Eldera tampoco, en esa rotación que podemos prever, encima es un partido que se va a 2 prórrogas, tampoco juega prácticamente nada, lo pone en ese lateral izquierdo donde para mí me gusta más. Es un jugador que no tiene tanta creación de juego, tanto comando de dirección, pero sí que es cierto que desde el lateral izquierdo pues puede sumarse más en esa ofensiva, con ese lanzamiento exterior que tiene. Aún así creo que le está costando mucho meterse en ese engranaje del equipo blaugrana. Y hay momentos donde, obviamente, pues jugadores como Enguesán tratan de marcar la diferencia. Más allá de Enguesán, para mí el jugador clave es, por supuesto, Nielsen. Tengo por aquí los datos. Hace
27 paradas de 55 lanzamientos, o sea, casi un 50%, un 49% ante su próximo equipo en estos 70 minutos de juego. Por destacar jugadores, vamos a hablar un poquito de todos, ¿no? Esa alineación que todos tenemos en la cabeza, con Isel en portería, con Barrufet, que en esa última acción de la segunda prórroga acaba saliendo muy bien al impar. Es un jugador muy inteligente, pese a lo joven que es, no deja de tener esa veintena de años, pero se tira muy bien al suelo, acaba robando la pelota, acaba leyendo muy bien ese 7 para 6 del conjunto de Xavi Pascual, donde Remilí se ha visto que en ciertos momentos del partido, cuando Vesper ha tenido opción, ¿no?, de ganar esta final del Mundial de Clubes, no le daba esa pausa al equipo, o mejor dicho, le daba una pausa que no beneficiaba a su equipo porque estaba más pendiente de que corriera el reloj que de generar una acción clara de gol que podía ser, podía ser no, iba a ser seguramente la última acción del partido para ganar este campeonato, ¿no? Aleix Gómez, creo que está volviendo a recuperar el bueno de Aleix ese buen nivel. Vamos a buscar por aquí los datos de Aleix Gómez con ese 6 de 8, o sea, un 75% de eficacia en el lanzamiento. Creo que está volviendo otra vez a ese Aleix tan ágil, tan rápido, tan dinámico, que lo vemos mucho, esas acciones de contragol. Por destacar, hemos repasado ya extremos. Vamos con Luis Frade, que creo que empezó mejor de lo que acabó, por supuesto. Creo que en el comienzo del partido lo vimos mucho situarse casi siempre en ese por el lado izquierdo, entre poste defensivo, entre el 3 defensivo y el 2. Creo que ahí sobre todo se hacía bastante fuerte. Luego se fue diluyendo con el paso de los minutos. Ludovic Fábregas, perdón, con cada acción en defensa. Creo que es para mí es el mejor pivote del mundo, tanto en defensa como en ataque, aunque sí que es cierto que en el Barça pues lo estamos viendo más en defensa que en ataque. El bueno de Ludo tiene ciertas acciones que para mí son decisivas, por ejemplo, cuando estábamos a punto de coger ese descanso de la prórroga y hay un gol en la última acción, como digo, de esa primera parte de la prórroga. No recuerdo si la primera prórroga o la segunda, pero que notas el gol decisivo para no irte con ese 2 abajo en el marcador. Es un jugador muy inteligente también, que se hace muy bien el hueco en 6 metros y sobre todo que es un grandísimo defensor y que hoy sobre todo con un Vesprem que su juego sobre todo preponderaba esos 1 para 1, ese ataque tan vertical donde no superaba fácilmente al Barça. De hecho, o sea, me ha faltado un poquito más del conjunto de Xavi Pascual en ciertos momentos donde quizá el juego pedía más algo combinativo, algo elaborativo, un poquito más de continuidades hacia unos extremos que prácticamente también te lo anotan todo, como Hugo Descat o como Gasper Marguch. De hecho, a Descat le acabas comiendo la tostada a Nielsen con 2 intervenciones desde los 7 metros que son obviamente decisivas para empezar a minar la moral al jugador al extremo izquierdo francés. Blas ya hemos repasado, o sea, no se le puede pedir más a un jugador. Creo que ese antídoto que le da muchísimas bombonas de oxígeno al conjunto de Antonio Carlos Ortega, sobre todo porque, como digo, no confía en sus centrales. Creo que hace falta sobre todo, yo eché de menos, viendo las semifinales ante el Al-Ahly, que empieza a meterlos un poquito más en esa competición, ¿no?, en ese engranaje, ¿no?, de su equipo, porque Petar, de hecho, no juega prácticamente nada o no juega nada. Puede ser que estuviera, de hecho, por decisión técnica fuera de la convocatoria. Seif Elderá tampoco. O sea, al final acaban jugando minutos que no son importantes, y creo que en este tipo de partidos, más allá de que llevamos pues un mes de competición, y creo, ojalá por Dios, que esta competición se juegue con los equipos un pelín más rodados y no ahora que llevamos, como digo, poquitas semanas, pues creo que no le beneficia, por supuesto, al Barça tener tan poquita rotación. Hoy, por ejemplo, Jonathan Casbogat no ha estado nada bien en ataque. Han sido, de hecho, bueno, es un 0 de 1 en 70 minutos. O sea, al final el Barça redunda mucho en su Enguessan, Mem, Blas Jans, pero creo que no va a ser suficiente de cara a los futuros partidos, a esta competición, no en Liga, obviamente, pero sí en Champions, ¿no? Meter en ese sistema de juego en ataque a los Casbogat, a los Petar Cikus, a los Seif Elderá, a Makuch, que es que Makuch a mí me ha gustado, sobre todo en ese tramo de la segunda mitad, donde le da esa claridad, le da una frescura, una amalgama de ideas nuevas que su equipo sobre todo lo nota, ¿no? Entonces, bueno, ciertas soluciones que tiene que seguir dando. Jordi Cicusa me ha gustado mucho en defensa, pero en ataque, bueno, puedo llegar a entender que el bueno de Dicamem, pues aunque haga este 4 de 13, aunque se le vea renqueante, aunque haya aguantado esos 70 minutos de juego con las 2 prórrogas,
pues tiene que jugar, ¿no? Es el jugador clave, bandera de este Barça y entiendo que aún estando cojo iba a jugar y de hecho, como digo, ha sido clave en ciertas acciones donde se la acaba jugando él y acaba anotando. En las prórrogas, el 7-6 que plantea Antonio Carlos Ortega creo que no le resulta, no es positivo para nada para su equipo, creo que había momentos donde, más allá de que bueno, la táctica era sobre todo pues aglutinar en esa zona izquierda del ataque tanto a Fábregas como a Luis Frade, los dos pivotes. Creo que no hay soluciones. En Guesana había un momento donde estaban los tres jugadores en un metro y medio. Entonces, yo creo que a partir de ahí Antonio Carlos se da cuenta de que tiene que cambiar el sistema, de que es mejor jugar seguramente con el 6-6. Y creo que el Barça empezó, o mejor dicho, fue de menos a más, seguramente como durante todo el partido. Y hay acciones finales, como digo, de Veszprém, donde te deja algo frío, ¿no? Más allá del lanzamiento exterior de Martinovic, creo que para mí Remili ha restado más a su equipo que le ha sumado, sobre todo en los momentos clave, ¿no? Donde se le veía que el conjunto húngaro, el conjunto de Xavi Pascual, pues estaba más pendiente seguramente de no perder la pelota que de sumar ese gol que le podía dar el torneo. Y se ha visto así, ¿no? Donde Remili ese pase último en la última acción, 7-6, es arriesgado también lo que hace Xavi Pascual, sobre todo porque sabes que es el último ataque antes de irte, si no se hubiera movido el marcador, al lanzamiento de los 7 metros. Y ahí está muy bien Barru, ¿no? Donde creo que es un jugador vital para este Barça, más allá de lo completo que es atacando, defendiendo. Creo que ha tenido momentos de esos, ese repliegue defensivo. Ha habido una acción, o mejor dicho, una consecución de acciones, 2-3 acciones donde de repente hay 2 faltas en defensa que provoca el Barça y les había provocado Barrufet, porque también hemos sufrido un poquito con la realización del partido, donde esos momentos de contragol no los ves. Entonces, por favor, un mínimo, ¿no? De entender este deporte, que hay que evitar esas repeticiones, obviamente. Pero eso, al final Barru creo que le da mucho a este Barça en defensa, defendiendo en el 2, puede defender en el 3, de hecho el año pasado lo hacía con Parrondo. Es un jugador muy inteligente, es un jugador que tiene una cantidad de recursos en los 7 metros que es que me parece alucinante. Entonces, bueno, creo que el Barça tiene que sumar mucha más rotación, pero que es muy importante, ya no solo por ganar a este Veszprém con esa rivalidad que se ha creado, que me encanta, por otra parte, verlo ya prácticamente como un clásico del balonmano europeo, igual que el del Magdeburgo, ¿no? Por pues, todo ese aura de Xavi Pascual, de ese intercambio de jugadores con Ludo yéndose para allí, volviendo ahora, se va Thiago Petrus, Alisein, el propio Xavi Pascual, que ya sabemos que no salió bien de este actual Barça con el tema de Enric Masí, de Joan Laporta. Entonces, bueno, creo que es muy importante a nivel psicológico, ¿no? Más allá de que llevamos poquito de competición, poquitas semanas de temporada, que el Barça se vea que puede ganarle, ¿no? a un equipo grande, que obviamente es el equipo más grande de la historia en este deporte y que tiene que seguir sumando, sobre todo confianza, ¿no? En meter jugadores, en verse que después de un año de transición donde se han ido muchos jerarcas, Gonzalo, el propio Thiago Petrus, Aitor Ariño, donde llegan jugadores nuevos que tienen que seguir metiéndose en ese engranaje, creo que es muy importante este título y también sobre todo porque desde antes de la pandemia el Barça no ganaba este título, llevaba creo que 3 ediciones en Magdeburgo, la pasada obviamente fue el Veszprém. Entonces, bueno, creo que es muy importante sobre todo también para Antonio Carlos Ortega, que suma el único título, ¿no? Que le quedaba en su historia como técnico del equipo blaugrana. Buen partido también, por cierto, de Rodrigo Corrales, no me quiero olvidar de él, con 16 paradas para un 41%, no, 39% en portería. Destacados del Veszprém, sobre todo para mí, tanto Hugo Descal como Martinovic, aunque sí que es cierto que para mí es algo precipitado jugar todo el rato, ¿no? En ese 1 para 1 que creo que, bueno, no es que no le beneficie, pero también pues el Barça tiene los mejores defensores del mundo con Enguesán, con Fábregas y compañía. Y por destacar cositas del Barça, Blas Jans con 3 goles solo, pero ahora sí hace un partidazo. Fíjate, los datos de Enguesán, 4 de 12 también, o sea, creo que hace buen partido, pero sobre todo porque hay momentos donde anota, en momentos clave me refiero, pero fíjate qué guarismos tan bajos, ¿no? Seguramente que no veamos unos datos tan bajos, ¿no? En un partido de alto voltaje que puede ser perfectamente una final de la Champions. 6 de 8 para Leis, 3 de 5 para Ludo, 3 de 4 para Frade y 5 de 6 para
Barru en esa última acción del partido donde robaba, como digo, en esa salida al impar. Se la pasaba no sé a quién, pero bueno, Alex Gómez, que es lo importante, a portería vacía anotaba ese tanto de la victoria para hacer ese 31-30. Si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, darle a like y compartirlo para que cada vez seamos más en esta comunidad balonmanera. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.